Bueno, estamos grabando. Entonces, bueno, estamos hablando de la complejidad de problemas, ¿cierto? Obviamente tenemos que hablar de qué contamos. La última vez estábamos hablando de esto, pero se acabó la clase antes que terminamos la idea. Entonces, por eso estoy retomando. Entonces, hablamos en particular, cogí un lenguaje, y ustedes hablaban de un algoritmo para decidir este lenguaje. Decidir un lenguaje, ¿qué significa? Es una máquina que determine si una entrada está en este conjunto, en este lenguaje, y la complejidad se da en términos del tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada uno dice que es n. Entonces, si el tamaño de la entrada es n, ¿cuánto tiempo me demoro en el peor caso de saber si está aquí o no está aquí? Les recuerdo que hubo muchas ideas, o al menos dos, y una consistía en tachar cada segundo elemento y luego darse cuenta, o saltar cada segundo elemento, creo, y luego darse cuenta que si uno termina aquí, entonces pues no es divisible por 2, y si termina, pues antes de pasar aquí. No sé qué otra idea tenían. ¿Alguien recuerda qué otra idea tenían? Creo que era la de tachar los patrones Yo, diferentes. Sí, era, era cuéntanos. tachar de dos formas, así como Ujú, estaba ahí. ujú. Entonces, si no llegaba a la segunda forma, entonces Ah, sí, automáticamente no. sí, exactamente. Entonces aquí sí es, por ejemplo, terminamos en esta segunda forma. Muy bien. ¿Y te acuerdas de la complejidad de ese algoritmo? Eh, N. Entonces, Ujú. uno decía que esta máquina, o sea, que este problema se puede decidir, este lenguaje se puede decidir en O de N, es decir, una máquina que haga esto. Ahora, supongamos que hacemos esto. Este otro lenguaje, cambiamos el lenguaje un poco. Es decir, L es el conjunto de cadenas unarias, tal que S es una potencia de 2. It's a power of 2. ¿Cómo lo harían? Yo sé. Mm, Tendría que ir dividiendo entre dos, o sea, tachar la mitad, después tacho otra mitad, después de tacho la otra mitad, o sea, a lo que va quedando que no es tachable. Y si llego solamente acá y si no me sobra ningún elemento, es porque es potencia de dos. Muy bien. Entonces, voy a ver, me dices si capturo tu idea aquí, ¿listo? Eh, entonces aquí tenemos ceros, ceros, puros ceros. Entonces la idea de su compañero es lo siguiente. Él dice, paso la primera vez saltando cada 2. Entonces aquí en la primera me di cuenta que no era divisible por 2. Entonces ahí paro, pero hagámoslo más interesante. Supongamos que sí es divisible por 2. Lo que no mire si es potencia de 2, porque lo escribí simplemente eh, randómicamente, básicamente. ¿Cuántos escribí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora sí, 12. ¿Cierto? Entonces, como aquí termina en un blanco, en un signo, en blank symbol, entonces yo sé que es divisible por 2. Entonces ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento con los que quedaron. Es decir, saltar de 2 en 2. ¿Cuál sería el primero en tachar este, cierto?
Entonces tacho este de aquí. ¿Cuál sería el próximo en tachar? Que me dio El- la idea. en el sexto. Este. Ujú. Exactamente. Y luego este. Y luego me salto este. Entonces quiere decir que este también es divisible por 2. Listo. Entonces, obviamente lo que yo estoy haciendo es tratando de verificar que la puedo dividir por 2 sucesivamente. Luego en el último paso, tacharía este. Tú me dices si me equivoco en algún lado. Y tacharía este. Como terminé al lado de un blank symbol, entonces este no debe ser potencia de 2, porque esta división no fue posible. ¿Entendieron la idea? Juan José, ¿capturé tu idea bien? Sí, bueno, yo no había dicho tanto no había caído en cuenta lo de que si terminaba al lado de un black symbol, entonces era impar ya. No había caído en cuenta de eso, pero mejor. Las Ah, más cortas. bueno, listo. Bueno, ahora, entonces este es porque creo que es 12. Si los cuentas bien, creo que habían 12 ceros. Es decir, se puede dividir la primera vez y me da 6, y se puede incluso dividir la segunda vez, pero ya no la tercera vez, no, porque ya tenemos 3. Bueno, de esa manera determinamos si una cadena es de potencia de 2. Ahora traten de ustedes mismos determinar en cuánto se puede decir este lenguaje. ¿Cuál sería la complejidad de este procedimiento que hicimos aquí? O sea, dado cualquier input de tamaño n, ¿en cuánto tiempo nosotros podemos decidir si ese input pertenece a este lenguaje? Acá creo N log de N. log de n, sí. Porque nosotros hacemos la división entre 2, Ujú. solo la podemos hacer, o sea, como una cantidad 2 a la k, pero pues eso va a ser log de n. Y por cada una de esas posibles divisiones, pues hacemos un recorrido lineal. Exacto. Cada vez que yo paso por aquí es n, ¿cierto? En el peor caso. De hecho, cada vez se va viendo. Pero ¿cuántas veces yo hago este recorrido? Entonces, log n veces. Entonces, uno puede decir que esta máquina o este problema se puede solucionar en, escribo aquí, orden n log n. ¿Listo? ¿Entendieron todos? ¿Alguien no entendió? Profe, ¿y por qué es n log n? ¿No debería ser solamente log n? Juan. ¿Regifo o yo? Sí, sí. Sí. Rendido. ¿Mm? Es que lo que pasa es que sería log n, o sea, es que pensar que log n son la cantidad de divisiones que se hacen, y por cada una de esas divisiones se hace un recorrido de orden lineal. Entonces es como que un recorrido de orden lineal más otro, más otro, más otro, y eso y cuántas veces lo sumo logaritmo de n. Ah, vale, es que lo estaba viendo Sí. como hacer un logaritmo de hacer un logaritmo de n, una cantidad de veces n, ya, gracias. Porque mira que cada vez que tú divides, o sea, cada vez que haces un recorrido, esto es n, porque tú tienes que pasar incluso por los símbolos que están tachados, ¿no? Así haya menos ceros que no han sido tachados, tienes que pasar por encima de los tachados. Entonces, por eso es n cada vez. Listo. Entonces, bueno, ya, entonces, ya podemos tener varios ejemplos, pero ese ejemplo nos va a servir para muchas cosas. Ahora,
El modelo que se usa para la teoría de la complejidad siempre son las máquinas de Turing, ¿cierto? Es decir, cuando uno dice que este problema, que tal problema se sabe que está en cierta clase, el modelo que se asume es la máquina de Turing. Luego vamos a ver que eso no influye tanto, porque en complejidad no importa mucho que estemos hablando, en teoría de la complejidad, no es nada de algoritmos. No importa mucho que estemos hablando de n cuadrado, o n cubo, o n a la 4, o n. Todos esos se llaman en la clase P, en la clase polinomial. Entonces uno en complejidad está interesado en los que son polinomiales, que se llaman tratables, problemas tratables. Son decidibles y son tratables. Y los que no son, los que están por fuera de los polinomiales, se les llama pues no tratables, es decir, los que tienen una complejidad exponencial. Entonces, por eso es que el modelo no me importa mucho. ¿Por qué? Porque supongamos que yo escojo la máquina de Turing, pero yo en Python puedo hacer un algoritmo que por alguna razón se toma menos tiempo que la máquina de Turing. Pues no importa, porque una máquina de Turing puede simular cualquier algoritmo, digamos, en Python, y el costo adicional es simplemente un factor polinomial. Es decir, que si este algoritmo demora n, la simulación de eso, una máquina de Turing va a tomar n al cuadrado. O una mala simulación puede ser n al cubo. Pero igual yo no me salgo de la clase polinomial. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, sí, señor. Entonces uno, digamos, acepta que está en estas clases, que lo tratable es polinomial y lo no tratable no es polinomial. ¿Ya? Eso es. Entonces, ya cuando habla de análisis de algoritmos es otro cuento, porque si n cuadrado y n cubo no es lo mismo. Bueno, entonces, esto ya lo hablamos. El tamaño del problema siempre se denota como n. Entonces, básicamente ese es el tamaño de la entrada en la cinta. Uno de esos tamaños es n. Y uno espera, como se hacen a veces de algoritmos, que entre mayor sea n, más tiempo se va a tomar la máquina. ¿Ya? Eso no es siempre cierto en algunos problemas, pero en general es una suposición razonable, que entre más grande la entrada, más tiempo tome el algoritmo. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta. En el problema anterior, yo pensaba por alguna razón que la complejidad podía ser como algo así como n por 2 a la n, no, n por 2 a la n, porque la cinta era de longitud 2 a la n, o una potencia de 2, mejor dicho. Pero en realidad es n log de n. Uh-huh. ¿Por qué es eso? O No, uno toma siempre la longitud de la cinta como n, así el problema diga que sea 2 a la n. Bueno, listo. Eso es importante de clarificar. Uno asume que la entrada, básicamente el problema de decisión de un lenguaje por una máquina es responder a esta pregunta. X pertenece a L. En este caso mi L es este, ¿cierto? Entonces uno asume en el análisis que X es el tamaño, N, perdón, es el tamaño de esta entrada. ¿Listo? Entonces, tú me das una entrada aquí, por ejemplo, era de 12, entonces yo asumo que este n es igual a 12. O sea, este n se refiere al tamaño de la entrada en la cinta. ¿Ya? Mira que no, o sea, uno no puede hablar de una entrada pues, de tamaño 2 a la n, porque
el tamaño de la entrada, pues uno no está diciendo esto es una potencia de 2, porque si fuera una potencia de 2, pues inmediatamente uno podría responder esto en tiempo constante. No había necesidad de decir, eh, de hacer todo este algoritmo para decir si es de tamaño de 2 a la n. ¿Ya? Entonces el tamaño siempre es el tamaño n, siempre es el tamaño de la entrada. Ah, vale, vale, profe. Entiendo. ¿Ya? O sea, yo creo que lo que tú quieres, lo que te confunde tal vez es lo siguiente. A ver, lo que pasa es que el tamaño de x, por ejemplo, si es, entonces puede ser de la forma 2 a la m, donde para algún m, ¿cierto? Que es igual a n. Listo, si es esto, tú podrías entonces coger este 2 a la m y hacer este mismo análisis que hicimos aquí, pero al final te va a dar algo que es equivalente a n log n. O sea, te va a dar algo así de la forma, pues, simplemente, si tú asumes que tu entrada es de tamaño 2 a la m, el resultado te va a dar algo del orden 2 a la m logaritmo en base 2 de 2 a la m, ¿cierto? Es decir, te daría 2 a la m por m. De pronto eso es lo que tú quieres decir, Elkin, ¿no? Sí, profe, eso. Entonces ahí está. Mira que es lo mismo. Entonces tú dices, para una entrada de tamaño 2 a la m, se tomaría una complejidad de 2 a la m multiplicado por m. Pero inmediatamente uno se da cuenta que esto es un logaritmo multiplicado por lineal, porque mira, este número que está aquí es idéntico a este. Quiere decir que este factor se conservó linealmente con respecto a este. Y m con respecto a 2 a la m es logarítmico. Pues, para algo que es de tamaño 2m, tú te tomas m, entonces estás tomando un tiempo logarítmico con respecto a ese 2 a la m. Muchas veces es importante que hagas pregunta porque muchas veces uno para simplificar ciertos análisis, uno dice, asumamos que mi entrada es de tamaño 2 a la m. Entonces mi complejidad sería esto. Pero esto no significa que el algoritmo es exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque es exponencial, el número es exponencial, pero con respecto a la entrada es lineal. Para separarlo aquí, ¿recuerdan el algoritmo lineal de saber si es divisible por 2? Saber si es múltiplo de los dos. Cogémoslo otra vez. Tal que el tamaño es... Bueno, entonces este me dice si S es divisible por 2 y ustedes dijeron esto se puede hacer para toda entrada tamaño n en R en tiempo O de n. ¿Esto qué significa? That for every x such that ¿listo? Que para toda entrada de tamaño n, saber si x está en L', se puede decidir en tiempo, en este número de pasos, por alguna máquina de Turing. Bueno, entonces, de pronto a mí me interesa decir que esta cadena es de tamaño 2 a la m. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que para todo x de tamaño 2 a la m, esto se puede decidir
orden de 2 a la m steps. Ahora, si ustedes ven esto, ustedes no pueden concluir que el algoritmo es exponencial. ¿Sí ven por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué no? Porque es que está en términos de m. Y m es, o sea, ahí el número de pasos se define sobre el tamaño real de la cadena. Ujú, Y, exactamente. y eso sí. Y el tamaño real de la cadena es n, en realidad. Ujú, exactamente. Entonces, esto es inmediatamente exponencial porque este término con respecto a este no, o sea, simplemente este es, para llegar de esto a esto, ustedes necesitan multiplicar por una constante. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, si eso ya quedó claro, volvamos. Bueno, hay un problema, el problema fundamental, digamos, de la complejidad es este problemita aquí que se llama, que ya lo he mencionado antes, el problema de la satisfabilidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes recuerdan las expresiones booleanas, ¿cierto? Entonces, las expresiones booleanas pueden ser de esta forma. Digamos que el 0 significa falso y el 1 verdadero. Entonces, este sería el OR. Cuando al menos uno de los dos es verdadero, entonces todo es verdadero, si no es falso. Y el AND, que se define como el dual del otro, que dice que para ser falso necesita que al menos uno de ellos sea falso. Bueno, eso es... y otra operación que ustedes ya conocen es la negación. La negación de 0 es 1, la negación de 1 es 0. Entonces, luego hablamos de la noción de una fórmula normal conjuntiva. Una fórmula booleana está en forma normal conjuntiva. Si es de esta fórmula. E igual a, es una conjunción de T sub i, donde cada uno de estos es una disyunción. Entonces, por ejemplo, esta fórmula está en esa forma, ¿es fórmula normal conjuntiva o no? Es una pregunta. Sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, entonces, y para hablar de términos, entonces ustedes a cada uno de estos en las disyunciones se les llaman, bueno, a cada una de estas se le llama cláusulas. A cada disyunción se le llama una cláusula disyuntiva. Y cada uno de estos elementos de aquí, los S, se les llama literales. Entonces, un literal puede ser simple o la negación de un literal, o sea, de una variable. Es decir, puede ser simplemente una variable, como en este ejemplo, o puede ser la negación de una variable, como en la negación de x2. Entonces, el problema de satisfactoriedad es simple, es saber si existe una asignación a esas variables cuya evaluación de la fórmula me da verdadero. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, ¿esa fórmula es satisfacible, sí o no? Sí lo es, porque si hacemos todas las variables verdaderas, pues nos da verdadero. Exactamente. Bueno, ¿qué tal esta? Creo que no lo es, porque para ser verdadero el OR, o sea, todas las
Ah, bueno, esta está en forma normal, así. Todas las cláusulas tienen que ser verdaderas, ¿no? Entonces, para ser verdadera x1 o x2, una de las dos tiene que ser verdadera. Pero si una de esas dos es verdadera, va a ser falsa en otra cláusula, por lo que es la negación. Pues, Entonces, siempre va a ser negativo. Ujú. ¿Alguien pues, tiene, perdón? una pregunta, profesor, ¿no es de la forma P y negación de P? P y negación de P, sí, 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 muy bien, Es contradicción. muy bien, exactamente, una contradicción nunca va a ser satisfacible. Buena intervención. Ahora, ya que están tan rápidos en esto, se les puede hacer la siguiente pregunta. En que digamos que estamos, bueno, todo es binario, digamos que ustedes tienen eh, n literales, o sea, o n variables, digamos, n variables, o sea, x1, x2. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que puedan determinar, o una máquina de Turing, un algoritmo lo pueda determinar que esto es decidible? Perdón, que es satisfacible. Pues, Pues tiene... Ah, ok. Ahí sí sería 2 a la n, ¿no? pues la forma ahí sería hacer como toda la tabla de verdad, ¿cierto? Sí, exactamente. Uno Hay coge esta 2 tabla a la y n. mira. Y hay 2 a la n posibilidades. Pero bueno, Depende, pero ahora sí. Profe, pero también dependería de la cantidad de variables, ¿no? Sería, La cantidad de porque, variables es n ah, profe, por ahora. Pero lo que estás diciendo tiene sentido. Ahora miramos por qué. Ujú. Lo que estás diciendo tiene sentido. Eh, y mucho sentido, de hecho. Asumamos que n es más bien el tamaño de la fórmula, ¿listo? El tamaño de la fórmula, pues es el número de... En ese tiempo, en ese caso, digamos, el tamaño es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieres, cuenta todos los símbolos que tiene. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? O sea, es qué tan grande la fórmula es. ¿Qué tantos símbolos te toma? Lo digo por la pregunta que alguien hizo, depende del número de variables. Bueno, profe, todos parecen pregunta, profe. estar... ¿Sí? En ese caso no se podrían ¿Lista? utilizar Ah, reducciones sí, o eso es muy también es... complejo. Eso es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque hasta el momento ustedes han dicho una solución exponencial. El problema con exponencial es que exponencial significa en computación indeseable o difícil, ¿cierto? Eh, entonces, uno siempre está buscando soluciones polinomiales a algo. Y eso va a ser fundamental aquí, sobre todo en este problema. ¿Sí, dime? Es que, por ejemplo, yo una vez intenté automatizar esta parte de simplificación de fórmulas para que diera tautología o no, sin Ujú. utilizar la parte de tabla de verdad, pero hay unos casos en los que siempre se queda haciendo como un loop. Sí, entonces no termina. Entonces eso no nos serviría. Exactamente. Lo que es interesante acerca de este problema es que eh, uno, digamos, lo puede solucionar no determinismo. Ahorita vamos a ver no determinismo muy fácilmente en tiempo lineal, por la naturaleza de la computación no determinista que ya vamos a hablar de qué se trata. Y, y obviamente determinísticamente uno lo puede hacer exponencial, de una manera en tiempo exponencial, así como ustedes describieron ahora, ensayando todas las tablas de la verdad, quizá ensayando las reducciones que tú también dices, eso también es válido. Pero uno me pregunta, ¿será que uno lo puede hacer mejor? ¿Será que uno puede solucionar esto en tiempo polinomial, determinísticamente?
Lo interesante es que esa pregunta no ha sido respondida hasta el momento y ya tiene ¿cuántos años? Más de casi 70 años y nadie ha podido solucionar de este problema en particular, si se puede hacer no polinomialmente. Y miren que me gustó mucho la intervención que hice, las dos intervenciones, bueno, todas me gustan, pero relacionadas a esto es, si estamos hablando solamente de dos literales, bueno, si hablamos de un solo literal es fácil. Si hablamos de dos literales se puede hacer polinomialmente. Sí, ese es un caso especial, que es TUSAT, ¿cierto? Con grafos. Sí, exactamente, es TrueSat. Y allí se puede hacer, si recuerdo bien, mi propia tarea cuando era estudiante doctoral, que lo pude hacer en n cuadrado. O sea, lo natural es hacerlo en n cubo, pero uno lo puede mejorar hasta n cuadrado. Pero lo increíble es que cuando ya son tres variables, ya no. Miren esto tan... con dos variables se pueden polinomiar, con tres variables ya no se puede. Y eso vamos a ver por qué con tres, por qué con dos se puede polinomial y por qué con tres pues ya es igual que tener SAT. Esa es la noción de reducción. Bueno, entonces esa es la importancia, digamos, de este problema, que pues a nadie se le ha ocurrido una forma de solucionarlo. Si ustedes llegan, la importancia también de este problema es que si ustedes llegan a mostrar un algoritmo polinomial para este problema tan sencillo, entonces toda la teoría de va a tener implicaciones en toda la teoría de complejidad, pero también en criptografía, quantum computing, todas las áreas, inteligencia artificial, todas las áreas de la computación serían, esto tiene impacto, porque lo que se asume en esas áreas es que no es posible, pero se tiene que asumir porque nadie lo ha probado. ¿No? Bueno, ya vamos a ver qué significa esto. Bueno, digamos, si ustedes tienen una fórmula de esta manera, bueno, creo que estamos hablando aquí. Ustedes propusieron ustedes mismos una solución exponencial que se puede ver como un árbol de búsqueda de la siguiente manera. Ustedes por el lado izquierdo ensayan en el primer nivel la variable x1 y dicen, bueno, si x1 es 0, entonces miremos la siguiente variable. Con x2 0, miremos qué pasa con x3 0 y con x4 0. Y ahí evalúo la fórmula. Si no me funciona, entonces me devuelvo y trato cambiar el valor de x4 a 1. Miro a ver si me funciona. Y así sucesivamente. Aquí, en esta fórmula en particular, con 0, 0, 0 funciona. Sí, con 0, 0 funcionaría. Pero digamos que es una que no funcione. Entonces uno tendría que volverse aquí. Esto se llama backtracking. ¿Ustedes han escuchado backtracking antes? Me imagino que sí, ¿cierto? En grafo. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, ustedes se vuelven, intentan. Obviamente ustedes también pueden, hay otras estrategias que consisten en recorrer todo esto al mismo tiempo, o sea, por niveles. Aquí lo recorrimos por profundidad, depth first, pero también lo pueden hacer por breadth first, o sea, por niveles. Y también existen otras técnicas en algoritmos de búsqueda. Ustedes, en vez de volverse a la última, hacen un backjumping en vez de backtracking a la última variable con que hay un conflicto. O sea, se evitan toda esta parte en el medio. Pero por más que ustedes jueguen con eso de hacer ese salto más eficiente y ahorrarse algunos chequeos, igual, esto resulta, en el peor de los casos, exponencial siempre. ¿Ya? Bueno, entonces una máquina de Turing
Y a eso ustedes tienen que otra vez abstraerse de la noción de... Es muy difícil imaginarse cada movimiento de una máquina de Turing para una cosa de estas, ¿no? O sea, una entrada de esta manera, ¿cierto? Esta es la entrada en la cinta. Entonces ustedes, como al final polinomial, todo lo que sea polinomial me da lo mismo, entonces piensen en un algoritmo simplemente. Entonces ustedes dicen, así como en decidible y no decidible pensamos en algoritmos cuando nos convenía, porque son equivalentes, en máquinas de Turing, por el hecho de que la diferencia entre la implementación en máquina de Turing y la implementación algorítmica es simplemente polinomial. Entonces yo puedo pensar en lo que más me convenga en el momento. Si es máquina de Turing, no es algoritmo. Entonces, algorítmicamente, pues tendría que buscar en todo este grafo. Y si la entrada está por aquí, digamos, y yo revisé todo esto, el tiempo en que haría esto sería exponencial, sería la forma 2 a la n, como ustedes mismos se dieron cuenta. Ahora, ¿cuál es la ventaja si lo hacen de una manera no determinista? En las máquinas no deterministas, la noción de aceptar o no, ¿sabes? Si acepta una entrada o no es muy sencilla. Si existe un camino, la máquina es no determinista, ¿qué significa? Que para un estado, ustedes ya saben que es cierto, pueden haber múltiples diferentes estados siguientes, ¿cierto? Entonces, es decir que ustedes pueden pasar de C1 a T1 o a T o a W. Entonces, para un estado ustedes pueden tener diferentes evoluciones. Es idéntico que una máquina, que un autómata. Entonces, quiere decir que básicamente, si ustedes ven estos los posibles estados, ustedes pueden pensar que este es un estado, el estado inicial, ustedes están aquí, y este es el estado S1, este es el estado S2, S3, S4, S5, S6, y así siguen, S7, estaría por acá. Bueno, entonces, lo que hace una máquina no determinista es que él puede decidir no determinísticamente pasar aquí o pasar acá. Ahora, una máquina de Turing acepta una entrada si puede llegar, si existe una computación en la cual llega a un estado de aceptación. ¿Ya? Y rechaza solamente si en ninguna posible ejecución llega a un estado de aceptación. ¿Sí ven la diferencia? ¿O no? Que si en alguna es verdad, el programa acepta y si en todas no es verdad, el programa rechaza. Sí, No sé si me exactamente. Sí, eso es. Entonces, ¿él cómo puede saber si esta es la entrada? Esta es mi entrada, este es mi input, llamémosla X. Entonces, para decidir X pertenece al lenguaje, ¿qué lenguaje me interesa? El lenguaje SAT. Este es el conjunto de fórmulas en fórmula normal conjuntiva que son satisfacibles. Entonces, para decidir si X pertenece a SAT, la máquina no determinista escoge un camino cualquiera. Él dice, escojamos X1 igual a 0, X2 igual a 1, X3 igual a 4, y luego evalúa. Una vez termina dice, ¿esto me da verdadero? Sí, entonces acepte. Si no me da verdadero, no hace nada. ¿Ya? Así funciona la máquina. Básicamente adivina una asignación y mira si esa asignación
satisface la fórmula, y si lo hace, dice sí, esto pertenece a Z. Si no lo hace, no dice nada, porque la noción de rechazo es simplemente si no existe ninguna otra posible computación que la máquina llegue a un estado de aceptación. Entonces, ¿qué pasaría si la fórmula X que me llega no es satisfacible? ¿Cuál era el ejemplo? ¿Dónde estaba por aquí? Ah, esta. Si la fórmula fuese X igual a X1 o X2 y no X1 y no X2. En este caso, él llega a la fórmula y diría, ensayemos X igual a 0, X2 igual a 0 y X3 igual a... bueno, X0 y X2 igual a 0. Aquí termina y se evalúa esta fórmula, me da verdadero. Entonces no hace nada. Él pudo haber cogido esta otra fórmula, esta otra dirección. Escoge por acá, en C2. Voy para acá, y aquí evalúa. Y pregunta, ¿es satisfacible con esta asignación? Con X1 igual a 1 y con X2 igual a 0. Entonces evalúa esto y me dice, no. Entonces no acepta. Entonces, en ninguna computación que haga la máquina va a aceptar esta cosa. Eso significa que la máquina nunca la va a aceptar. Nunca va a aceptar algo que no es satisfacible. Pero si es satisfacible, como esta, algunas veces, si se equivoca, por ejemplo, esta fórmula no es satisfacible si escogemos x1 igual a 0, x2 igual a 1 y ya. Entonces, si se mete por aquí, con esta entrada, con x igual a esto, y se mete x1 igual a 0, luego va x2 igual a 1, luego hacer unas asignaciones por acá, pero como le asignó x1 igual a 0 y x2 igual a 1, esto ya va a ser falso. Entonces aquí va a evaluar en este camino y se va a dar cuenta que esa evaluación, esa asignación, no satisface la forma, no la verdadera. Entonces simplemente no acepta, sino que no dice nada. ¿Ya? Sale sin rechazar, sin aceptar. Pero cuando él se dé cuenta que sí satisface la forma, ahí sí acepta. Entonces esta máquina siempre va a aceptar en algún camino lo que sea satisfacible y va a rechazar en todos los caminos todo lo que no sea satisfacible. ¿Eso queda claro? Profe, entonces cuando rechaza un camino, se devuelve... No se devuelve, no se devuelve. Esa es la importancia. En las máquinas no deterministas, ellas adivinan, evalúan y se equivocan. O sea, si escogen el camino que no es, ellas no se devuelven a intentar otro, porque si se devuelven a intentar otro, ya se vuelve con una máquina determinista. Y ahí sí va a ser más complejo. Entonces, el tiempo que gastan es simplemente en irse por aquí, que es lineal, y evaluar que también es lineal. Evaluar si el asignamiento satisface o no satisface. Entonces estamos asumiendo que la máquina no determinista por alguna conveniencia tomará el camino correcto de la primera. ¿O cuál es la diferencia? No. La definición de la máquina es: una máquina acepta la entrada si existe un camino que me lleve a un estado de aceptación y rechaza. Ahí está la diferencia. La diferencia es cuando rechaza. Y rechaza que en ningún camino acepta. Mira que en una máquina de Turing completa, total, antes, para rechazar necesitaba llegar a un estado de rechazo, que era completa. Pero aquí no necesitas llegar a un estado de rechazo, aquí necesitas que ninguno aceptes.
No entiendo la diferencia, profe. Tiene que A ver, la rechazar todo, diferencia, ¿cierto? Para que la sí, rechace, tiene que rechazar todos los caminos. y no lo diga Igual rechazar, que, sino más bien bueno, que como no tienes aceptarlos. exactamente no aceptar en ningún camino. O sea, si la máquina en este caso particular, por ejemplo, por este camino de acá, no va a aceptar, ¿cierto? Ah, no, ¿cuál fue el que encontramos? Este. Perdón, X1, este. Por este camino, cuando llegue al final, y él dice, él simplemente, no es que la va a rechazar, dice, no la acepto. No la acepto. No la acepto no significa rechazar todo el problema, ¿no? Porque por acá la pudo haber aceptado. Siempre dice, no la acepto. Entonces, cuando una máquina se dice que rechaza una entrada, una máquina no determinista, una máquina no determinista rechaza una entrada cuando no la acepta en ningún camino. ¿Ya? Entonces, uno coge este ejemplo. ¿Ves este ejemplo aquí? Una pregunta, ¿esta máquina acepta, esta máquina que estamos describiendo aquí, acepta esta entrada? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existe un camino en el cual la aceptaría. En particular, ¿cuál sería el camino? Este camino. Este camino aquí siempre a la izquierda. Si le asignas a todos falso, esto me haría verdadero. ¿Sí ven por qué no? ¿Sí o no? Sí, sí, porque x2 negado sería verdadero y x4 negado Sí. sería verdadero. Entonces, uno de una puede decir, sí, esta máquina de esa manera aceptaría esto. Luego uno se pregunta, Alexander, entonces la aceptas porque existe este camino, ¿ya? Pero no es que la máquina tenga que buscar el camino, no, ella simplemente adivina, ¿ya? Si existe, uno dice, existe un camino, pero no está diciendo a la máquina que lo encuentre, es que la máquina simplemente adivina. Y a ti es el que te toca buscar si la máquina verdaderamente existe un camino y todo eso, pero eso no lo cuenta la máquina, ¿ya? Ahora, esta entrada acá es aceptada por esta máquina. Entonces, para aceptar necesita encontrar un camino en todas estas cosas por el cual la máquina la podría aceptar. La máquina, si se va por aquí, no la acepta. Si se va por acá, no la acepta. Si se va por acá, no la acepta. En ningún posible camino la va a aceptar. Entonces, por definición, rechaza. ¿Está claro? Claro. Profe, pero pues en la máquina determinista estamos. Determinista sí, porque si a la determinista le toca más trabajo. Es que Sí, la lo que determinista, tienes que... ¿qué le dijo, profe? Lo escuché. que esta es la máquina no determinista. La determinista, como siempre, pues es determinista, o sea, él en la entrada inmediatamente rechaza o acepta. Entonces ahí sí le toca que buscarla en todos estos sitios de asignación. ¿Ya? La máquina O sea, que, determinista... Ujú. o sea, la máquina determinista es la que empieza a hacer el backtracking, el de devolverse y todo Sí, eso. exactamente. Esa sería la manera que una máquina determinista lo hace. Porque las máquinas no deterministas, pues obviamente no existen. O sea, uno no tiene debajo de la cama una máquina. Me compré un computador no determinista. No, eso no existe, es una abstracción computacional. Me salió muy caro. Entonces, los estados de Apple serían más caros. Y no serían compatibles con nada. Pero las máquinas deterministas no son ni siquiera probabilistas, es simplemente una abstracción de la realidad.
¿ya? Entonces, el truco está simplemente en la definición, ¿ya? Bueno, entonces, obviamente luego vamos a definir exactamente qué es una máquina no determinista y todo eso, pero esto es para que siempre dándoles intuición antes. Entonces, en conclusión, uno puede decir, una máquina no determinista puede decir si X pertenece a SAT en tiempo lineal. Ahí me puede preguntar por qué en tiempo lineal, ¿sí? La máquina no determinista, ¿por qué lineal? Porque la no determinista como explora todo y solo le basta con que se cumpla una, o sea, hace ese único recorrido, Ujú, como viendo que se cumpla y ya está, no necesita hacer más. exactamente. Entonces, él simplemente, si lo quieren ver, la mejor forma de imaginarse es una máquina no determinista, es una máquina que adivina y luego verifica. La máquina determinista busca. La máquina no determinista verifica. Porque adivinar siempre es fácil, ¿cierto? Adivinar siempre es lineal. Verificar a veces puede ser lineal, cuadrático, pero siempre es polinomial. Entonces verifica, ¿ya? Entonces, la otra le toca buscar. Entonces, esa es la gran pregunta de la teoría de la complejidad. P es la clase de todos los problemas que incluye este SAT que se pueden decidir por una máquina determinista en tiempo polinomial. NP son todos los problemas que se pueden decidir por una máquina no determinista, este N es de no determinismo, en tipo polinomial. La gran pregunta es si estas dos son lo mismo o no. Si cada problema que está aquí también está aquí. Por ejemplo, nosotros sabemos que SAT está aquí. Ya le mostré por qué. Lo que no sabemos es si SAT está aquí. Si mostramos que SAT no está aquí, entonces esta pregunta queda solucionada. Estos dos conjuntos no son lo mismo, porque tienen un elemento que está aquí que no está acá. Bueno, Profe, ¿y por qué todavía no han podido hacer esa prueba? O sea, ¿por qué se han demorado tanto tiempo? porque parece ser extremadamente difícil mostrar que SAT no se puede. Siempre, a veces, es más difícil mostrar que algo no cumple una propiedad. O sea, esto es fácil de mostrar que está aquí, es fácil. Busque el algoritmo y ahí está. Pero o sea que de ninguna forma se puede hacer polinomialmente, es mucho más complicado. Profe, y si han intentado tantas personas, tantos años, entonces uno no podría como empezar a pensar, si todavía no han encontrado, qué tal que esté o algo así. No, porque ellos lo que ¿sí? Antes. Es que están cerrando el garaje, espere. Bueno, entonces, Ya, profe, perdón. sí. Es que ese razonamiento de Rengifo es malísimo porque, por ejemplo, antes se creía que la figura en 3D que ocupaba más espacio era una figura como de 12 lados, pero como al pasar de 200 años descubrieron que la figura que ocupaba más espacio era otra. Entonces, decir que algo no es porque no se ha descubierto en mucho tiempo está mal. Sí, claro, claro. Yo creo que lo que él quiere decir más bien es que el hecho que muchas personas tengan la intuición de que entonces son diferentes, digamos. La intuición es diferente a la prueba. Tú tienes toda la razón. Para saber si uno tiene que haber una prueba, no es en matemáticas, no es como en otras ciencias donde la ocurrencia de algo puede mostrar que empíricamente que algo de pronto es así o no es así. En matemática uno verdaderamente tiene que mostrar que está
cosas es igual o es diferente. Pero espérate un momentico, espérate, termino aquí esta idea. Pero ya que están hablando de eso, entonces tengo que redondear estas ideas. La mayoría de los científicos en ciencias de la computación y matemáticas creen, digamos, yo le diría así como el 80-90% creen que este es el caso. Y otras que es igual. Año tras año siempre salen nuevas pruebas de esto o de esto. Cada año. A mí me ha tocado revisar algunos artículos con eso y a veces hay unos que parece que lo probaron, pero siempre hay un errorcito en algo. Siempre hay un errorcito. Si ustedes buscan pruebas de esto que fallaron, son una lista muy grande. O sea, siempre están cercanos a hacerlo, pero nunca verdaderamente lo prueban. Por eso es tan enigmático. Ahora, si vuelven aquí, yo les dije algo importante aquí. Las máquinas no deterministas simplemente verifican, generan algo y luego verifican. Generan algo y verifican, pero no generan algo, verifican y luego van a buscar y a generar otra cosa. No. Él les llega una entrada, adivinan y verifican. La máquina determinista tiene que buscar. Entonces, básicamente la pregunta P igual a NP, intuitivamente se podría ver como, ¿será que buscar y verificar son inherentemente diferentes en términos de complejidad? ¿O sea que es lo mismo? ¿Sí la diferencia? Bueno, una preguntita. Sí. Bueno, en realidad dos. Una, Ujú. cuando nosotros generamos una máquina NP, o sea, no determinista, nosotros Ujú. podemos generar su contraparte en el determinismo. Sí, pero esa contraparte, esa es otra muy buena intervención. Siempre En- eso se puede hacer. Ujú. o sea, claramente eso no, digamos que puede llegar a ser demasiado complejo la parte ¿del qué? De generar la máquina Simulación. determinista. Ujú. Exacto. Entonces, por eso mucha gente opta por decir o sea, que como que eso no existiría la parte determinista. O sea, Sí. viéndolo desde el punto de máquina solamente. Ah, Pero digamos que la lógica que trae como trasfondo ya es como un enfrentamiento entre búsqueda y adivinación, hasta donde entiendo. sí, exactamente, eso es lo que acabamos de decir. O sea, adivinar y verificar contra buscar. Porque tienes razón, toda máquina no determinista uno la puede simular determinísticamente, eh, haciendo, pues, básicamente el recorrido del grafo, Exacto. ¿ya? Del árbol, perdón, del árbol de búsqueda. Entonces, sí, ese es el gran incertidumbre que tenemos aquí en complejidad. Yo creo que ya podemos dejar allí. Sí, eso lo vamos a ver de la próxima clase. ¿Listo? Ah, ok, listo. Solamente te adelanto algo con respecto a lo que dijiste, que fue muy interesante. Se llama, pero antes de hacer esto, hagamos esto. Claramente, todo problema que se puede hacer polinomialmente en una máquina determinística, pues se puede hacer polinomialmente en una máquina no determinista, ¿cierto? Eso es claro, ¿cierto? Sí, señor. Pues porque toda máquina determinista es trivialmente una máquina no determinista que no usa su poder no determinista. O sea, que tiene una opción en cada paso. Entonces, básicamente lo que no sabemos es lo siguiente. Esta inclusión de acá para acá no se sabe. O sea, no se sabe si es esto o qué. Bueno, con respecto a la simulación que tú hablabas, ahí lo que estamos hablando es de esto. Toda máquina no determinista se puede simular deterministamente en tiempo exp, o para ser más estrictos con la terminología, det.exp. A veces se escribe exp porque cuando no aparece n es porque es determinista. Entonces, toda máquina que puede solucionar un problema en tiempo no determinista
se puede encontrar una máquina que puede solucionar el mismo problema en tiempo exponencial determinista, haciendo lo que tú decías, la búsqueda en el grafo. Entonces, como ya tienen esto, entonces básicamente ustedes saben que SAT está aquí y SAT también está en EXP, pero lo que no se sabe es si SAT está o no está aquí. Y con eso dejemos la clase y ya en la siguiente clase entramos a las definiciones formales y demás. Bueno, muchachos, interesante su participación. Sigan así. Voy a parar ya la grabación, listo.